de estos avances administrativos. De igual forma, quisiera saber cuáles son los denominadores comunes en los delitos de alto impacto en nuestro Estado, qué segmento de la población es reincidente, cuáles son sus condiciones económicas y educativas a la hora de delinquir, cuáles son sus motivaciones. Esto con la finalidad de hacernos de datos específicos para diseñar políticas de prevención. Muchísimas gracias por sus respuestas y me reitero a la orden para poder trabajar a favor de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Flores. Tiene la palabra la diputada Guadalupe González. Gracias, presidenta. Hasta por 5 minutos. Claro. Bienvenido, señor secretario Ismael Camberos. Sé que es muy pronto hacer una evaluación de su desempeño, ya que tomó posesión el día 15 de junio, pero sin embargo es un hecho incontrastable que a su llegada a Zacatecas no ha podido contener la ola de violencia que vivimos y padecemos. Agosto fue el mes con mayor número de asesinatos dolosos, con 84, es decir, 11 más que el mes previo, que tuvo 73. Todos los días mueren de manera violenta hombres y mujeres en Zacatecas, además los homicidios y feminicidios. Los ciudadanos somos testigos de la proliferación de innumerables delitos, desapariciones, robos, secuestros, extorsiones, violaciones, entre otros, ante lo cual el gobierno del Estado se limita a señalar que la violencia es problema de todos los ciudadanos. Recordar que el 21 de marzo las autoridades dieron a conocer la estrategia estatal de prevención social a la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana, que como plan piloto iniciaría en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital zacatecana y se extendería a polígonos con problemas de marginación y delincuencia en los municipios de Guadalupe y Fresnillo. Por lo tanto, ¿nos podría informar, señor secretario, qué seguimiento le ha dado a esta estrategia y cuáles son los alcances que se plantean desde la Secretaría a su cargo para contener la delincuencia? Para el señor procurador, también la más cordial bienvenida, procurador Francisco Murillo. El pasado miércoles 13 de septiembre, usted proporcionó información relativa a los hechos criminales que se han suscitado durante la presente administración gubernamental. Ahí señala usted que hasta ese momento se habían registrado 46 secuestros y 853 homicidios, de los 497 fueron dolosos y 356 culposos, lo que ubica este último año como el periodo de mayor incidencia delictiva en estos rubros en la historia de nuestra entidad. Aparte de que también se encontraron fosas clandestinas en muchos puntos del territorio estatal, como las encontradas hace 2 meses en Valparaíso, con 26 cadáveres, o las descubiertas en comunidades como la Zacatecana, con 5, hace apenas un mes. Desgraciadamente, los ciudadanos nos hemos quedado atónitos observando la frecuencia con la que se somete toda gama de crímenes y ahora incluso a plena luz del día, con la facilidad con la que escapan los delincuentes. Sin embargo, no solo falla la labor de prevención del delito y la reacción inmediata ante su comisión, sino también el trabajo de investigación que lleve a sus perpetradores a cumplir una condena, lo cual propicia elevados niveles de impunidad en los delitos de alto impacto. La pregunta sería, ¿qué estrategias están implementando la Procuraduría General de Justicia para diagnosticar las causas que generan la violencia criminal contra las mujeres con el fin de implementar programas focalizados a prevención, atención y erradicación de estos trágicos casos? ¿Sería cuánto, diputada presidenta?
Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Roy Barragán hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenidas, señores secretarios, bienvenida, secretaria general de Gobierno. Procurador, perdón. Voy a retomar las últimas palabras del señor procurador. La ciudadanía exige resultados y yo creo que es algo muy cierto y es un tema prioritario en este momento en el Estado. Recuerdo que apenas hace unos años ya el tema de seguridad había pasado a segundo lugar o tercero, y de nueva cuenta se ha retomado en primer lugar de acuerdo a las cifras que nos acaba de mencionar el procurador. Sin lugar a dudas, la coordinación entre todas las policías es prioritaria y es un tema que se ha mencionado a nivel nacional, tanto es así que se ha buscado el mando único, ¿no? Pero yo creo que mientras se logra la coordinación entre la Federación, la Policía Federal, la Policía Estatal, el Ejército, la Marina, es un tema que debía estar en la mesa y el encargado de ello tiene que ser el secretario de Seguridad Pública. En ese tema, una de las preguntas es para la Secretaría General de Gobierno. Existían convenios de colaboración con los estados colindantes, Jalisco, Durango, Aguascalientes. Mi pregunta sería si ya se celebraron esos convenios. Son, que en mi opinión, muy importantes, dado que nuestro estado tiene colindancias con el estado de Jalisco bien importantes, son muchos los municipios los que están ahí, y para poder combatir toda esta delincuencia que entra por el estado de Jalisco, yo creo que se tendría que tener ese convenio, igual con Durango. Es una de mis preguntas. Y la otra, señor secretario de Seguridad Pública, existe una percepción de que los municipios se encuentran un tanto abandonados en este tema. Ya lo mencionaron algunos de los compañeros, varios de los policías municipales han abandonado incluso sus cargos o han renunciado en pleno de sus funciones, y muchos se quejan, los presidentes municipales, de que no tienen este apoyo del Estado. Hay regiones, no todas están igual, pero hay regiones de nuestro estado que tienen ese latente problema, sobre todo de secuestro, muy focalizados en algunos de los municipios aquí del sureste zacatecano. Mi pregunta es: ¿qué estrategia tiene usted para este tema tan importante? La resonancia de los medios de comunicación está muy fuerte, Fresnillo y el corredor aquí, Calera, Zacatecas, Guadalupe, pero más allá de ello también estos municipios tienen un gravísimo problema en este momento, y sí lo exhortaría que este tema se viera de una manera igualitaria a los demás municipios. Y por otro lado, señor procurador, ahora con el nuevo sistema de oralidad se menciona mucho que con muchísima facilidad los delincuentes salen, liberan el proceso muy fácilmente. Nos gustaría que nos dijera qué está sucediendo, si no está funcionando el sistema o hay falta de capacitación en los agentes investigadores. Cuando menos es lo que se escucha mucho, ¿no? Entonces, pues sí es un problema también gravísimo, porque una vez que son detenidos, pues el Ejército, la Policía Federal dicen que al otro día lo sueltan, ¿no? Es lo que se escucha. Y pues finalmente
este trabajo conjunto con el reclamo de la ciudadanía de que falta muchísimo más y más resultados. Pues esa sería mi pregunta, si eso es qué es lo que está sucediendo ahí en el sistema de administración de justicia. Por mi parte es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Roy Barragán. Tiene la palabra el diputado Gustavo Uribe, hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Con su permiso. Señora secretaria, el pasado 12 de septiembre usted compareció ante esta soberanía, habiendo informar lo referente al proceso de notificación de riesgo inminente que pone en peligro la vida y los bienes de los habitantes de la localidad de Salaverna, de Mazapil. Y en esa comparecencia usted expuso razones para la no aceptación de las recomendaciones. Sin embargo, se comprometió a dar de alta en el registro estatal de víctimas a la quejosa principal. De igual forma, se comprometió usted a solicitar la intervención de la función pública para el caso de que alguno de los funcionarios públicos a su cargo hubiesen incurrido en alguna falta administrativa con motivo de lo ocurrido el día 23 de diciembre en esa localidad, por lo que se le hace la petición de que nos informe de las acciones que se han realizado a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la dicha Comisión de Derechos Humanos. Es un hecho de dominio público que las instituciones mexicanas viven una crisis de credibilidad, pues la generalidad de la población no tiene confianza en quienes forman parte de ellas y particularmente este problema se acentúa en las autoridades encargadas de procurar e impartir la justicia. Por lo cual, señor procurador, le pregunto lo siguiente: ¿qué acciones, medidas o programas se implementan en la Procuraduría a su cargo para aumentar la cultura de la denuncia? ¿Cómo están actuando para lograr abatir esa desconfianza y hacer del conocimiento de la población que se tiene la capacidad para atender y resolver de fondo los delitos y que de esa manera se pueda coadyuvar a garantizar el acceso a la justicia? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Uribe. Tiene la palabra el diputado Omar Carrera, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Diputada, de inicio quiero también manifestar mi inconformidad por el formato de la glosa que se está dando. Realmente, insistimos, es un formato que no nos lleva a nada, es un formato poco claro, es un formato que está a modo, porque al fin y al cabo los funcionarios que están ahí pueden responder lo que quieran y nosotros podemos también preguntar lo que queramos, pero no los obliga a decirnos la verdad. Y quiero iniciar mi intervención, toda mi intervención en realidad, con esta pequeña cartulina, que así la voy a... es no más violencia, es una demanda de la ciudadanía de todo el estado y se las voy a mostrar a los medios de comunicación porque ellos son parte importante en este quehacer informativo, porque es un tema que a todos nos está lastimando y es del cual ya estamos hartos, cansados y no sé qué otra palabra le podemos poner, pero se las voy a mostrar a los medios de comunicación. Y continúo con mi participación. Solo le recuerdo que su tiempo está corriendo, diputado. No se preocupe, presidenta, tengo 5 minutos. Inicio así. Bienvenida, secretaria de Gobierno, bienvenido, secretario de Seguridad Pública, procurador, bienvenidos sean todos ustedes. Hace un mes, el pasado 8 de septiembre, el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, titular del Poder Ejecutivo Estatal, estuvo ante esta soberanía con motivo de su primer informe de gobierno. Desafortunadamente, hoy como ese día, insistimos, en Zacatecas no se vive un estado de bienestar ni de paz social, pese
a que, como lo dijera él mismo, es una exigencia justa de todas las familias zacatecanas. Lamentablemente no coincidimos en que la forma de quererse vacunar de tal flagelo, sin insistir en que la severa desintegración familiar y el incremento del número de consumidores de droga, principalmente menores de edad, sean la causa de la descomposición que se vive en nuestra entidad. Los números no mienten. Las propias estadísticas, resultados de encuestas que se han realizado, nos dicen que va más allá. La encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que coloca a Zacatecas como uno de los estados con mayor temor en su población, presenta otras variantes que mucho tienen que ver con la actividad gubernamental. Tampoco es justificación, como ya lo hemos escuchado en esta tribuna, que la disputa por territorios entre grupos de la delincuencia generan 8 de cada 10 muertes. Ninguna muerte es justificable, funcionarios que están aquí en este pleno, menos cuando se hace creer que los programas de prevención del delito y atención a zonas vulnerables ofrecerán resultados positivos y al final solo hay muerte y dolor en los hogares zacatecanos. Hemos sabido por los medios de comunicación, porque por la vía institucional nadie nos ha informado, que el gobernador ha perdido la ayuda táctica y de inteligencia de la Secretaría de Marina para realizar labores encubiertas en la entidad. Pero, ¿y entonces para qué servirán los 1,100 policías estatales capacitados, equipados, profesionalizados y con probidad manifiesta para los que se ha pedido incrementar el presupuesto en seguridad? Seamos sinceros, mientras no terminen los esquemas de poca transparencia de gobierno, de nada servirá anunciar con bombo y platillo la ambiciosa estrategia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Las familias hoy quieren que el gobierno trabaje y que trabaje diferente, no que los ponga a ellos a pintar sus bardas o cambiar sus focos y con eso engañarlos en que la delincuencia va a disminuir. Ante esto, señoras secretarias, señores secretarios, recobrar y fortalecer el tejido social, así como los valores que inhiban la violencia, no debería ser ya una promesa, sino su objetivo prioritario y diario, con la obligación, así como lo juraron al tomar protesta, de cumplir, hacer cumplir las leyes y sino que la sociedad lo reclamara. Ante esto, hago un extrañamiento público ante la falta de resultados en cada una de sus secretarías y afines. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Marc Herrera. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Isaura de Lira. Muy buenas tardes tengan ustedes, señores funcionarios, sean bienvenidos aquí al Poder Legislativo. Procurador General de Justicia. Uno de los retos de la justicia pronta y expedita radica en los tiempos de procedimientos, y la justicia pronta y expedita se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que parta tal efecto se establezcan en las leyes. Entonces, la inseguridad es el principal problema que detectan los zacatecanos, hombres y mujeres, que conforman este gran estado. Después de ello, el desempleo. Estamos pendientes de devolver a quienes han depositado la confianza en nosotros, en los gobiernos, en las instituciones, la tranquilidad en sus personas, la garantía de su integridad y la de sus bienes, la libertad de tránsito al caminar por nuestras calles como antes lo solíamos hacer. La libertad de elegir entre diversas opciones de vida que hoy no tenemos, que las hemos perdido cada día. Por otro lado, poco se ha difundido las cifras o datos duros de los resultados obtenidos en los juicios orales, con la necesidad de la evaluación permanente de nuestros agentes del Ministerio Público, con los impactos de la justicia alternativa y con los rezagos de periodos anteriores. De ese tema nos han dado muy poca información. Sabemos que en materia de inseguridad, muchas son las cuestiones de percepción y otras las reales, como se han comportado en estos últimos años. El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública reporta una reducción en los delitos del fuero federal y del fuero común.
situación que permite observar en eficiencia en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia. Pero la percepción de la sociedad no coincide con estos números. Lo hemos venido diciendo, seguimos viviendo casos que nos da otra realidad de las cifras que ustedes se empeñan en seguir manejando. Según lo informado, que en el Estado se han invertido cerca de 3,000 millones de pesos en seguridad pública y procuración de justicia. Esto obviamente se traduce en un equipo de armas especializado, infraestructura, adiestramiento, capacitación, creación de organismos y unidades de apoyo. Pero ¿qué tanto se ha traducido en reducción de la percepción de inseguridad, la reducción de los delitos destacados en el Plan Estatal de Desarrollo, como la extorsión, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, el robo en carretera y entre otros? Como ya lo hemos dicho, la inversión a educación, a salud, a deporte y a cultura es la mejor forma de prevención. Sin menoscabo y desdeño de las acciones, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál sería la inversión necesaria para que en Zacatecas podamos combatir estos fenómenos, no solo con reacción y enfrentamiento, sino con prevención, seguridad ciudadana? Por otro lado, por cada millón invertido, ¿cuántos delitos se han evitado? ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada Isaura. Tiene la palabra el diputado Santiago Domínguez, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Bienvenidos, señora secretaria general de Gobierno, señor secretario de Seguridad Pública y señor procurador. Efectivamente, siento que el formato, también lo quiero manifestar, es difícil por la cuestión de de los temas que se están planteando debido al informe del señor gobernador del Estado, del Ejecutivo. Por lo tanto, ojalá que podamos trabajar en esta parte, ambos poderes, para poder profundizar más en los temas que son los principales del Estado. Señora secretaria general de Gobierno, Zacatecas necesita un gobierno democrático, un gobierno fuerte y un gobierno justo. Y yo creo que es muy importante, estuve muy atento a la primera parte de su intervención, donde habla del tema fundamental que es la gobernabilidad de nuestro Estado, mediante el acercamiento, mediante el diálogo, para generar el acuerdo o los grandes acuerdos por Zacatecas. Quiero comentarle aquí que desde el principio de esta legislatura, siendo parte de la Comisión de Régimen Interno, planteábamos nosotros que era muy importante el acercamiento, el diálogo con el señor gobernador del Estado como cabeza de la administración pública. La Constitución del Estado y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dicen que el gobierno se compone de 3 poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Necesitamos nosotros reconocernos y reconocerlo para poder avanzar en una ruta que lleve a Zacatecas a la solución de estos grandes problemas junto con sus flagelos y que aqueja diariamente a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro Estado. Estuve muy atento también en el informe del señor gobernador, en el eslogan que se marca como un gobierno diferente o que se promueve como un gobierno diferente. Y es ahí una pregunta muy importante en el balance que se tiene que hacer en esta glosa, viendo cuál es la diferencia de este gobierno con el anterior gobierno, con el anterior inmediato, en donde se marcan puntualmente las diferencias en este primer año de gobierno, para poderlo entender. Quiero decirle que yo hice un comparativo entre los dos gobiernos y sustantivamente no hay mucha diferencia, considerando pues el primer año de gobierno.
Yo le pregunto en el tema de seguridad pública, que está aquí el secretario, en el tema de la procuración de justicia, en el tema de la educación, que tenemos pues ya anunciadas 3 huelgas para este mes, ¿sí?, de los sindicatos de las universidades, en el tema de la salud, en el tema de la generación de empleo y en el tema del campo. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué se los pregunto? Porque en la estrategia de seguridad pública, cuando se habla de armas, de chalecos, de balas, de capacitación, pues yo creo que no se ve la estrategia completa con la generación de empleo, con la atención de la educación. Entonces creo yo que si solamente se vierte en esa línea de trabajo, pues va a ser muy difícil avanzar en mejorar esos índices que todos los diputados y diputadas están planteando o están reclamando se mejoren en beneficio de Zacatecas. Con relación con la legislatura, decía usted que han planteado iniciativas por parte del Ejecutivo, se han revisado, se han aprobado, y por parte también de la legislatura se han hecho muchos exhortos respetuosos al señor gobernador, que francamente pues no hemos tenido ninguna sola noticia de que se estén atendiendo de allá para acá, por eso el reconocimiento como 3 poderes. Concretamente le hablo de Colorada para una mesa de diálogo, le hablo de San Martín en Sombrerete, le hablo de Salaverna, que aquí hay una recomendación incluso para los 3, para el señor secretario de Seguridad Pública, para la secretaria general de Gobierno y para el señor procurador, donde tampoco no hemos tenido respuesta en esos planteamientos que se han hecho desde esta legislatura. Entonces, yo termino pues solamente diciéndole que hacen falta, o que si a consideración de usted, mejor dicho, hacen falta los grandes acuerdos para Zacatecas, refiriéndonos al tema de gobernabilidad. Ahí está el resultado de los impuestos ecológicos. No ha habido grandes acuerdos, por lo tanto, estamos careciendo de oportunidades por los temas presupuestales que se han programado para nuestro Estado. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Santiago. Tiene la palabra la diputada Lindiana Bugarín hasta por 5 minutos. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Carlos Sandoval, por favor. Se registra su asistencia, diputado Sandoval. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, secretaria general de Gobierno, secretario de Seguridad, procurador del Estado de Zacatecas. Es un gusto el día de hoy tenerlos en la casa de las y los zacatecanos, sin duda en este poder que ha demostrado la disposición para sumar esfuerzos con el Poder Ejecutivo, siempre y cuando esos esfuerzos sean en beneficio de las y los zacatecanos. Hago un llamado ante un problema como lo es el tema de la seguridad pública y el tema de la gobernabilidad, no solo del Estado de Zacatecas, sino de todas las entidades federativas de nuestra República Mexicana. Es un tema que requiere seriedad porque estamos ante el planteamiento de un fenómeno que ha ocupado a organismos internacionales, académicos e institutos de seguridad que no han encontrado una fórmula que resuelva tan grande problema. El riesgo mayor que yo veo desde mi punto de vista es que este tema sea utilizado como una oferta política, dejando de lado los intereses de las y los zacatecanos. Secretaria General de Gobierno, he visto cómo usted siempre le ha apostado al diálogo. Si hablamos de los problemas de la minera, la hemos visto cómo siempre le apuesta al diálogo, a esas mesas de trabajo donde sin duda se generan resultados para los y las zacatecanas. También he visto cómo ha trabajado de manera conjunta con los 3 niveles de gobierno, el Poder Legislativo, que hemos sumado esfuerzos. Habrá quien diga que no hay esfuerzos, pero es más fácil siempre estar en contra de todo y a favor de nada. Es por eso, Secretaria General de Gobierno, que le pido que haga de conocimiento de este Poder Legislativo cuáles han sido los resultados de esas mesas de trabajo donde hemos visto a los 3 poderes de gobierno, a las cámaras empresariales, a las instituciones educativas y a la Iglesia, siempre encaminados al beneficio de Zacatecas. Se habla de que no se dan cifras frías y yo escuché un procurador dando cifras claras, puntuales y precisas en cuanto al tema de los avances que se vienen dando en todos y cada uno de los temas que a él ocupa.
Yo le pregunto, ¿cuál ha sido la investigación y la inteligencia para desmembrar todas y cada una de las bandas organizadas que operan en nuestro estado? En meses pasados fuimos testigos de cómo en uno de los municipios del sur del estado, específicamente en el municipio de Tabasco, se dio un gran golpe a la delincuencia organizada. Derivado de este golpe, hemos sido testigos de cómo en ciertos municipios se han dado olas de violencia por el reacomodo y ajuste entre estos cárteles. Señor Procurador, es por eso que yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido el mecanismo y cuáles han sido las investigaciones y la inteligencia para seguir trabajando para generar más y mejor seguridad y paz social a las y los zacatecanos? De igual manera, le hago una pregunta sobre un tema que aqueja a todos y cada uno de los ganaderos del estado. ¿Qué se está haciendo para prevenir el robo de ganado, ya que estamos en los meses donde la cosecha del ganado, donde ya todos los ganaderos empiezan a destetar y que sin duda lo que más se roban es el ganado en pie, el ganado de destete? Es por eso me preguntan ante usted. Y señor secretario de Seguridad Pública, saber qué es lo que se está haciendo en cuanto al trabajo coordinado de todos y cada uno de los 58 municipios del estado de Zacatecas con los mandos municipales, no solo en Zacatecas capital, no solo en Guadalupe, no solo en Fresnillo, sino en los otros 55 municipios que sin duda ocupan de la atención de todos y cada uno de nosotros. De igual manera, le pregunto lo mismo que le preguntó el compañero Leroy Barragán Ocampo. ¿Cuáles han sido los convenios que se han firmado con todos y cada uno de los estados vecinos de este tan hermoso estado de Zacatecas? Ya para no hacer más larga mi participación, me reitero siempre a trabajar en beneficio de todos y cada uno de los esfuerzos que sean en beneficio de la sociedad zacatecana, de todos y cada uno de los esfuerzos que sin duda nos ayuden a recuperar la paz social, que no es un problema que aqueja de un año para acá, que no es un problema que aqueja de hace 6 años para acá, que es un problema que aqueja a nuestro país desde hace muchos años y que sin duda juntos habremos de encontrar una mejor salida para tener un mejor Zacatecas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lindiana. Tiene la palabra el diputado Carlos Peña, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, darle la más cordial de las bienvenidas a los funcionarios y a la funcionaria estatal que siempre han mostrado disposición de acudir cuando este Poder Legislativo así los ha requerido. En diferentes momentos hemos tenido aquí la presencia de la señora Secretaria General de Gobierno, del señor Secretario de Seguridad Pública y por supuesto el Procurador del Estado. Eso habla pues de que entre mayor comunicación e interlocución podamos tener como poderes, mayor es el resultado y el alcance que podemos tener a favor de las y de los zacatecanos. Sin lugar a duda, en este recinto y ante el formato que hoy permite esta glosa, pues nos tiene que dar a todos la tolerancia para escuchar las críticas cuando son objetivas. Nos tiene que dar a todos la tolerancia para escuchar los señalamientos cuando están apegados a la realidad y nos tiene que dar a todos el entendimiento para ver cuáles son los hechos ante los que nos estamos enfrentando como sociedad en Zacatecas. Sin duda que no podemos escapar de la realidad, pero resulta también irresponsable carecer de objetividad y hacer señalamientos sin otro afán más que el buscar un desgaste y un denoste al ejercicio del poder público y en este caso del titular del Ejecutivo, el gobernador Alejandro Tello, en donde ustedes son parte muy importante de su equipo de trabajo. Bajo ese tenor y en esa tesitura el día de hoy, yo creo que se considera muy importante que como poder también hagamos la reflexión que nos corresponde. Hoy la glosa corresponde al Ejecutivo decirnos qué se está haciendo, cuáles son los retos, cuáles son las adversidades, pero también cuáles son los resultados que se tienen a un año de distancia. También como Poder Legislativo resulta importante decir cómo coadyuvamos, cuál es la tarea que nos corresponde para fortalecer la procuración de justicia,
cuál es la tarea que nos corresponde hacer para fortalecer el quehacer desde la Secretaría General de Gobierno con la conducción de la política interna en el Estado y la correlación con los municipios. ¿Qué nos toca hacer para que en materia de seguridad pública acompañemos la estrategia que el señor secretario Camberos está implementando para poder darle tranquilidad a las familias en nuestra entidad? Sin duda que el Poder Legislativo ha mostrado esa voluntad y yo estoy convencido que más allá de las visiones políticas y más allá de las militancias que podamos tener, hoy nos exige Zacatecas, hoy nos exige nuestra sociedad que podamos tomar decisiones importantes de acompañamiento. Eso dejarlo como punto importante a resaltar en lo personal, y yo estoy convencido que ahí no podemos escapar las 30 y los 30 diputados de acompañar en lo que sea para el bien de Zacatecas. Partiendo de esa pequeña reflexión y de ese compromiso importante que debemos de tener, yo les preguntaría a la y a los funcionarios que el día de hoy nos acompañan en dos sentidos importantes. Primero, ¿cuál es el acompañamiento que se le está dando a los 58 municipios del Estado? Recordemos que se viven complicaciones, no solamente en el tema de seguridad. Nuestros municipios están enfrentando conflictos internos de gobierno. Nuestros municipios tienen pugnas importantes en el tema síndicos y funcionarios y se requiere gobernabilidad y certeza para darle resultado a la sociedad en los municipios de nuestra entidad. ¿Cuál es esa cercanía que se tiene para las estrategias de seguridad desde lo local en los 58 municipios del Estado? Porque hemos conocido la crisis que viven las corporaciones con la falta de personas que quieran integrarse a las corporaciones, pero adicional, quienes tienen esa voluntad de evaluarse no acreditan los exámenes. La realidad es que estamos rebasados porque hoy ni siquiera en los municipios más grandes alcanzamos a tener la representación o el brindar la seguridad por ciudadanos comparado con el número de elementos de seguridad que tenemos. ¿Cuál ha sido ese acompañamiento desde la política de gobierno? ¿Cuál ha sido ese acompañamiento desde la política de procuración de justicia? ¿Y cuál ha sido ese acompañamiento desde la tarea de brindar seguridad en la coordinación desde la Secretaría de Seguridad Pública y con las corporaciones municipales? Y segundo, a un año de distancia y después de escuchar los avances generales que se han dado, los avances sustantivos que se han dado en cada una de sus áreas, yo les preguntaría a la señora Secretaria General de Gobierno, en materia de prevención, a un año de distancia, ¿cuál es el logro principal que se ha tenido? En materia de seguridad pública, al señor Secretario de Seguridad, ¿cuál ha sido a un año de distancia el mayor logro que en materia de contención y de combate a la inseguridad se ha tenido? Y finalmente, con el señor Procurador de Justicia, a un año de distancia, ¿cuál ha sido el mayor resultado que se ha dado en materia de la persecución del delito y con ello llevarlo hasta la sanción que corresponde? Sin duda que en ese quehacer y en esa labor ustedes tienen mucho que darle a Zacatecas, reconocer el esfuerzo que ha tenido el gobernador Alejandro Tello por respaldarles a ustedes en su tarea y finalmente decirles desde esta legislatura el trabajo y el compromiso de gestión permanente a favor de Zacatecas. La seguridad se vuelve un tema toral, pero son muchas las tareas y los quehaceres que ustedes tienen que atender. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Carlos Peña. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Iris Aguirre. Muy amable, muchas gracias, diputada presidenta. En primer lugar, le doy la bienvenida a cada uno de los ciudadanos aquí presentes, el procurador, el secretario de Seguridad y la secretaria de Gobierno. Hay una película que narra la historia de un pueblo llamado Sleepy Hollow, que relata un jinete que corta cabezas. Curiosamente, Fresnillo y el estado de Zacatecas se han vuelto más fúnebres en la historia de ya más de 10 años con este tema al respecto de las muertes imparables y el derramamiento de sangre sin igual. 2017 es el cúmulo de los resultados de las acciones de gobiernos corruptos. Es el cúmulo de la justicia simulada en todos estos años. Es el resultado del cúmulo de la falta de empleos y el empecinamiento de retirar los valores de las instituciones educativas. 2017 es el cúmulo de la impotencia
de la miseria y de la pobreza que curiosamente tanto beneficio le encuentra el gobierno actual en tiempos de elecciones. Este año 2017 es el cúmulo de consecuencias de no haber hecho el uso debido de la ley aplicada. Secretario de Seguridad, usted habló, ¿ya se fue? ¿Dónde quedó? Qué caray, bueno. El secretario de Seguridad, perdón, el secretario de Seguridad, aquí el diputado Santiago toma nota, gracias. El secretario de Seguridad habló acerca de reclusos, habló acerca de cárceles en los diferentes municipios y aún declaró que mantener a los reclusos le cuesta muy caro al Estado. Creemos y estamos seguros de que la solución para combatir la inseguridad no son más cárceles, ni tampoco la presunción de tener cárceles con cupo lleno, ya casi solo falta poner un letrero afuera de la cárcel que diga no vacantes. La verdadera seguridad de un Estado se ve reflejado en la ausencia de delincuentes, cárceles vacías, donde el Estado no tiene la necesidad de privarle la libertad a nadie. Pero ¿qué pasa? Que las penas a los delitos son cada vez más blandas. Señores, se requiere volver a la ética, al civismo, a los principios morales en las escuelas, o de plano rendirnos ante la delincuencia. Ahora, moralizar a la sociedad parece que ya no está en los planes del gobierno, no es una opción. Y si lo fuera, ya no está en la tolerancia de muchos liberales progresistas. Ahora, con respecto a la Marina, si piden ayuda del Ejército o la Marina, deberían dejarlos hacer su trabajo sin tanta crítica y ataques a quienes arriesgan su vida por la nuestra. Ellos ya están muy incómodos y desalentados para defender a una sociedad de leyes que facilitan el delito y que obstaculizan la aplicación de la justicia. En una ocasión yo hablé con una mujer que pertenece a las fuerzas de inteligencia y me dijo así: nosotros estamos capacitados para vencer a la delincuencia organizada, sí podemos, estamos capacitados. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando los tenemos rodeados recibimos órdenes de que los dejemos ir. Mi pregunta es la siguiente, y es para la secretaria de Gobierno, la licenciada Hilda Torres. Han creado la implementación de proyectos que combatan eficazmente la desintegración familiar. ¿Cuáles son estos proyectos y cómo se van a desarrollar? Esto abonaría mucho el resultado del trabajo de nuestro secretario de Seguridad y también al de nuestro Procurador de Justicia, el licenciado Francisco José Murillo Ruiseco. Gracias. Eso es todo, diputada presidenta. Gracias, diputada Iris. Tiene la palabra el diputado Arturo López de Lara, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante. Gracias. Pues antes que nada, darle la bienvenida a la secretaria Fabiola Torres, al secretario de Seguridad, doctor Camberos, y por supuesto el procurador Francisco Murillo. Hemos estado escuchando con atención los números, las cifras, la cantidad de convenios, los datos que ustedes han hecho al frente de sus dependencias. Y con atención los he estado aquí revisando. Sin embargo, decirles que también como oposición, como integrante del Partido de Acción Nacional, hacemos nuestras mediciones. Y hay una cuestión que es real. La percepción de la inseguridad en Zacatecas ha aumentado. Si hace unos meses
quizás la mayor preocupación de los zacatecanos era el tema económico. Ahora, más del 60% en el estado percibe como la inseguridad el mayor de sus problemas, y ya no se diga en la capital. La capital, más del 80% de los capitalinos se sienten inseguros. Hay algunos esfuerzos que son loables y que a mi parecer se han hecho bien. Sin embargo, insisto, la percepción es que las autoridades están rebasadas. Quiero hacer mención en lo particular de un esfuerzo que creo que debemos de duplicar, pero que le hemos puesto poca atención, que ya lo han mencionado varios de los compañeros diputados, que es el tema del polígono piloto en Lázaro Cárdenas. Creo que ese esfuerzo es interesante, pero no vemos que se duplique. No hemos entendido los resultados finales de ese programa que incluye a la sociedad y que entiendo que están ocupados en lo urgente, pero que lo importante, como lo hemos mencionado, es recuperar los valores familiares y restaurar el entramaje de la familia que hemos perdido en Zacatecas. Eso es lo que quisiera que ustedes pudieran explicarnos hacia dónde vamos. Con metralletas y con tipo de confrontación, por supuesto que vamos a quizás detener un poco, pero no vamos a corregir el rumbo. Necesitamos irnos a la raíz, al problema central. Entonces, básicamente, y como pregunta muy concreta, señores funcionarios, ¿a qué se comprometen a final del año? De un compromiso, Secretaria General de Gobierno, ¿a qué se compromete? Una sola cosa, doctor Camberos, también, por supuesto, procurador Francisco Murillo, un solo compromiso. Y a su vez también, como legisladores y como ciudadanos interesados en que esto se supere, ¿cómo podemos coadyuvar? Es un trabajo, sí, de equipo, pero también coincido que ha sido deficitaria la guía de parte del gobierno. Ha dejado mucho que desear, pero por nuestra parte lo que queremos es ayudar para que este tema que tanto ha lacerado a nuestras familias vaya poco a poco solucionándose. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado López de Lara. Tiene la palabra la diputada Nayeli Román, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Agradecer la presencia de la secretaria de Gobierno, agradecer también la presencia del secretario de Seguridad Pública y el procurador del Estado. Gracias por estar aquí en este pleno. Mi primer pregunta es para la secretaria general. Al inicio de la administración pública se generó una polémica social y mediática referente a las concesiones de transporte público en el Estado, de las cuales se tiene el conocimiento que se recibieron más de 1,300 solicitudes. Si bien el proceso asignado se llevó a cabo en la administración pública, que concluyó el 12 de septiembre del 2016. También lo que es la selección y el proceso de asignación de las concesiones fue descalificado por una serie de irregularidades que finalmente dio pie a una exhaustiva revisión, y hasta este día no se tiene información del conocimiento. Necesitamos saber los resultados finales de estas concesiones, por lo cual solicito que se le informe a esta legislatura si ya se tiene la resolución final y cuántas concesiones fueron revocadas o anuladas en su caso. Al secretario de Seguridad, doctor Camberos, a pesar de los señalamientos y reconocimientos de las comisiones de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos en cuanto a garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad en espacios como es el Centro de la Región de Reinserción Social Varonil de Cieneguitas, se derivó de un presunto autogobierno que se siguen registrando riñas, decesos y fugas al interior de este penitenciario, pero que además de los operativos de esta revisión, se siguen encontrando puntas, drogas y armas de fuego. En sí la pregunta va, ¿qué está haciendo para que este tipo de hechos ya no pongan en riesgo la integridad física de los internos y de la sociedad en conjunto? ¿Será necesario solicitar que se lleven a todos los sentenciados y procesados por delitos fuero federal
o centros federales de reinserción social considerados de máxima seguridad es cuánto? Muchas gracias, diputada Nayeli. Tiene la palabra el diputado José María González Nava, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Antes que nada, darle de igual manera la bienvenida a la secretaria general de Gobierno, al señor secretario de Seguridad Pública y al señor procurador de Justicia del Estado. Primeramente, retomar las palabras de la secretaria en el sentido de su participación, que dijo que cuesta menos invertir en prevención que en contención. Esta pregunta va para la secretaria de Gobierno y para el secretario de Seguridad Pública. Primeramente, comentarles que esta legislatura, este año, ha aprobado tanto un punto de acuerdo como una iniciativa de ley al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, exhortando a la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de que integre en su estrategia o programas una campaña masiva de difusión de los delitos del Código Penal que la ciudadanía debe de conocer y con las consecuencias que esto conlleva al cometer estos delitos. De igual manera, llevar a cabo convenios de colaboración con la Secretaría de Educación de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas e instituciones de educación privadas, para que a través de las instituciones, por supuesto, se genere precisamente estas campañas de difusión, pero que la ciudadanía tenga y sepa plenamente cada una de las consecuencias de cometer alguno de los delitos. Esto nos ayudaría a prevenir el delito a una temprana edad, y ya que tanto en la ciudad como en los municipios es donde se observa una falta de conocimiento de los temas de los delitos que previene nuestro Código Penal, así como de las consecuencias, de derecho que esto genera, teniendo como secuelas un gran número de personas sentenciadas por falta de conocimiento de las consecuencias de generar actos ilícitos. Por lo tanto, es de suma importancia que se tome importancia en este sentido en materia de prevención del delito. Sin duda, una apuesta muy importante es el Programa Integral de Prevención del Delito, donde todas las dependencias deben o deberían de participar de manera activa y no de manera aislada. Sabemos que varias de las dependencias tienen precisamente dentro de sus programas operativos esta prevención del delito, y lo tenemos en la Secretaría de Educación de Zacatecas, lo tenemos en la Sedesol estatal, lo tenemos en la Secretaría de la Mujer, lo tenemos en el Instituto de Juventud de Personas con Discapacidad, en fin, casi en todas las dependencias tenemos este programa de prevención. Pero por supuesto este programa de prevención sería muy eficiente si lo trabajamos de manera integral y no aislado. Y nuevamente, retomando las palabras de la señora secretaria, cuesta menos invertir en prevención que en contención. Preguntar cuánto es la inversión que se está haciendo en este año o en este ejercicio de gobierno precisamente a esta actividad de prevención del delito. Preguntar cuántos y cuáles son los indicadores que se están trabajando precisamente en esta estrategia, para que de esa manera poder evaluar y poder garantizar y saber si realmente es eficiente, efectivo o bien no lo es de esa manera. También preguntarle al señor procurador del Estado los resultados que hasta hoy se han tenido referente al Grupo Especial de Abigeato. También preguntarle y comentarle que esta legislatura aprobó una reforma al Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de abigeato en los artículos 330, 331 y 333. Preguntarle si de estos ya tenemos algunos resultados tangibles.
porque sin duda miles de ciudadanos zacatecanos se dedican a esta actividad y lamentablemente este ilícito del abigeato lleva a mucha gente a perder su patrimonio de la noche a la mañana. Y sin duda en estas fechas este flagelo ha sido muy recurrente en distintas partes del estado de Zacatecas. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado González Nava. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Carolina Dávila. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante. Buenas tardes, secretaria Fabiola Gilda. Bienvenida. Ingeniero Ismael Camberos, de igual manera, bienvenido. Señor Procurador del Estado, bienvenidos. Hace unos momentos se habló de un programa de seguridad pública que va más que nada involucrado con gobierno y con sociedad. Esto con tratar de recuperar la confianza, la percepción social que se tiene en esta institución. A lo que yo pregunto, ¿cómo pretende la Secretaría de Seguridad Pública recuperar esta confianza si tanto instituciones como organizaciones que son el INEGI y Causa Común nos han dicho que para más de 100,000 habitantes se necesitan al menos 300 elementos? Y hemos visto en diversos municipios como Enrique Estrada, Juchipila, Ciudad Cuauhtémoc, que no cuentan con esos elementos. Y hace poco, recientemente, en Apulco, renunció la totalidad de la plantilla de elementos policíacos. Entonces, ustedes como Secretaría, ¿cómo piensan, qué estrategia van a hacer para recuperar esa confianza y sobre todo que la sociedad vuelva a creer en esta Secretaría de Seguridad Pública? ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada Carolina. Tiene la palabra la diputada Mónica Borrego hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Buenas tardes. Bienvenidos a esta Asamblea Popular, donde están representados distintos sectores sociales, políticos y económicos en el Estado, y quienes todos los días nos plantean diversas demandas que hoy necesitamos comentar con ustedes. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Secretaria General de Gobierno, bienvenida. Francisco José Murillo Ruiseco, Procurador General de Justicia del Estado, bienvenido. Ismael Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, bienvenido. La gobernabilidad es fundamental para la convivencia de cualquier sociedad. La capacidad para llegar a acuerdos legales con los pares que las integramos es una virtud indispensable. El respeto y cumplimiento al Estado de Derecho es simplemente obligatorio. Respecto a los derechos humanos, tolerancia, diálogo, legalidad, liderazgo, gobernanza, gestión, sagacidad y valor son elementos básicos que mínimamente todo gobierno debe tener, si desean no poner en riesgo su legitimidad y por consecuencia la estabilidad social. Hoy Zacatecas ya presenta signos negativos que parecen poner en riesgo la estabilidad. La violencia social y la delincuencia son parte de ello. No lo decimos como un discurso amarillista. El problema de la inseguridad ha empezado a deteriorar la economía local de la capital y la regional en distintas partes del Estado. El problema no es menor. La falta de seguridad pública para algunos economistas ya se empezó a manifestar en el desmoronamiento social, cultural y político y económico de la población. Abordemos con toda responsabilidad y compromiso el tema y debatamos y legislemos pero también utilicemos el marco normativo que ya existe para aplicar la ley. Cumplamos con la ley. De nada nos sirve tener leyes y hacer más leyes si no se cumplen. Secretario Ismael Camberos Hernández. La inseguridad pública es un tema de reacción, pero también de prevención. Hemos escuchado declarar al gobernador
que el problema de la inseguridad se da en gran medida por la falta de valores en la familia. Mi pregunta es, ¿comparte usted esa visión? De ser afirmativo, ¿en qué se basa? Porque en Zacatecas habemos muchas familias que tenemos muchos valores. Y porque yo al respecto le voy a mencionar solo un comentario. El gobernador es un representante social y como tal debe establecer programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan al respeto de la legalidad. Es cierto que es en el interior de las familias donde muchas veces se gestan problemas sociales, pero las familias estamos dispersas y ustedes como gobierno tienen el deber de liderar transformaciones sociales con las facultades que les da la ley y los recursos humanos y sobre todo materiales con nuestros impuestos con los que disponen. El artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas señala que es obligación del Estado y los municipios la prevención general de los delitos, el trabajo de inteligencia y la readaptación desde los centros penitenciarios. ¿Qué acciones concretas, es otra de mis preguntas, qué acciones concretas hace la Secretaría a su cargo en la ardua tarea de prevención al delito? ¿Qué medidas implementan actualmente en Los Cerezos en la readaptación de las y los internos ahí recluidos a fin de garantizarles una segura reinserción social? ¿Cree usted que las actividades que nos informa, como hacer piñatas, collares y artesanía, como usted lo dijo, ese tipo de manualidades va a ayudar para que el joven adolescente que ya mató y que tiene adicciones y que ustedes lo saben, puede ayudarle a tener una segura reinserción social? En cuanto a su informe, porque así como yo lo sentí, nos está mostrando cerezos que no creo que existen, porque siendo así, a muchos les gustaría vivir ahí. Porque yo he ido al cerezo femenil constantemente, espero que usted tenga el informe, y no existe dicha dieta saludable que usted dice que hay, tampoco las instalaciones dignas, y yo he tenido que darles balones y ayudarles para que hagan deporte, porque no es cierto todo lo que usted dijo. Por último, solo exhortarlo para que el próximo presupuesto de egresos pues proponga que en esta legislatura una fuerte inversión a fin de implementar acciones eficaces en el trabajo de inteligencia en el combate de la inseguridad. Al licenciado Francisco Murillo Ruiseco, una de mis preguntas es, dio cifras en cuanto a los secuestros. En cuanto a estos casos de secuestro, ¿se han resuelto satisfactoriamente para las víctimas? Y desde su perspectiva, ¿qué acciones debemos emprender las autoridades y sociedad para prevenir y evitar este flagelo social? Otra pregunta sería, la Procuraduría a su cargo, en su primer año de gestión, ha recibido algunas denuncias contra el exgobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, o de alguno de sus funcionarios en lo largo de su sexenio, por alguna malversación de recursos públicos o alguna otra falta a la ley. De ser así, explíquenos, por favor, de manera amplia, qué avances tiene al respecto. Concluya, diputada, por favor. Sí, para concluir, solamente le digo que usted, dentro de lo que nos dijo, es que le interesa mucho la erradicación de la impunidad a todos los zacatecanos también, y no queremos palabras. Gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Mónica. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Ávila, hasta por 5 minutos.
Sí, con su permiso, diputada presidenta, primeramente también para darle la bienvenida a la secretaria de Gobierno, al señor secretario de Seguridad y al procurador. Desde luego que este ejercicio, más allá del formato, más allá de coincidir o no con la manera en la cual se está desarrollando, a mí me parece que es una oportunidad extraordinaria para hacer una reflexión, para hacer un balance en el camino y para poder encontrar las fortalezas y las debilidades. Creo que esa tiene que ser la práctica que de manera ordinaria se está instrumentando, y desde esta perspectiva a mí me parece que resulta útil el que podamos decir algunas cosas. Primeramente quiero señalar que tenemos que hacer la reflexión. El tema de la seguridad, como bien se señala, siendo esta la vertiente fundamental de la responsabilidad de ustedes tres, sin desconocer que junto con ello también está la parte de la política interna que está bajo la responsabilidad de la licenciada Hilda Fabiola, son sin duda temas trascendentales, temas de alta responsabilidad que tienen que ser preocupación de todos. Yo quiero entender que las participaciones que se han hecho a lo largo de esta comparecencia pues dan cuenta de esta preocupación y que es eso lo que nos mueve, que no puede haber detrás de nuestras participaciones y de nuestros actos estridentes pues de ninguna manera ningún otro interés que no sea el bienestar de los zacatecanos y la posibilidad de que se combata un flagelo y de que se combata y resuelva un problema añejo que tiene un origen estructural y que aquí lo hemos señalado muchas veces. Se falta la verdad cuando se afirma que solamente es un problema de una estrategia errática. Se falta la verdad cuando se señala que es esto solo responsabilidad de la actual administración. Se falta la verdad cuando se pretende magnificar algunas cosas que corresponden a un problema de carácter nacional. Pero tampoco podemos ir a la otra parte, que sería precisamente el hecho de ocultar y de decir que no pasa nada. Esto sería un acto de irresponsabilidad, pero yo creo que convendría que quienes hacemos uso de la palabra, teniendo en cuenta que lo hacemos no a título personal, sino en representación de ciudadanos que estamos aquí teniendo esta responsabilidad pública, pues se haga con objetividad. Hace unos momentos escuchaba cómo uno de los diputados afirmaba que el gobernador Tello no había acudido a Fresnillo el día de hoy por asuntos de seguridad. Todos conocemos al señor gobernador. Aquí vino a dar la cara con los diputados y a modificar el informe a propuesta de las fracciones parlamentarias en las cuales participamos y que por lo tanto entonces no es eso el talante característico de Alejandro Tello en torno a su desempeño de su responsabilidad como gobernador. Por eso a mí me parece que es una irresponsabilidad afirmar eso. También escuché de voz de otro diputado que hay información en torno a que el director de la Policía Ministerial está coludido con un cártel. No se aportan elementos de prueba y si se tienen pruebas convendría que se haga un proceso correspondiente porque si no entonces nos estamos convirtiendo en cómplices. Y yo creo que esto no le conviene a nada, que uno de los integrantes del Poder Legislativo tenga información privilegiada y que por lo tanto entonces conozca ese dato y que por lo tanto entonces lo esté utilizando o lo esté teniendo en conocimiento sin que se haga un procedimiento jurídico correspondiente. Yo hago ese llamado porque si no entonces caemos en declaraciones estridentes, caemos en declaraciones que pretenden pues simplemente atraer reflectores o magnificar un problema que es real, repito. Yo tampoco estoy aquí, nadie me dijo que hiciera defensa de ustedes porque hay un problema real y que por lo tanto entonces hay que decirlo. ¿Qué quiero decir yo para poder concluir? Primero, he conocido los datos que están vertidos en el informe que presentó el gobernador Alejandro Tello. Creo que si nos ocupamos de la parte de la inversión, ahí está, no podemos desconocer que hay una inversión importante, hay convenios de colaboración. Si nos ocupamos a la parte de la estrategia, también está trazada y entonces tendremos que ver qué es lo que falta. Y yo creo que lo que falta es sí,
perfeccionarla. Creo que también falta el que se vaya a la otra parte, lo que está en la esfera del desarrollo económico, que detone la creación de fuentes de empleo, que detone la convivencia armónica social y que permita en un determinado momento que no haya un caldo de cultivo para el asunto de la delincuencia. Ahí está la solución del problema, ahí tenemos que incidir y ahí tenemos que hacernos corresponsables, porque el legislativo no puede ser simplemente pues observador de un problema de estas características. Y por eso yo también quiero invitarlos a que en lo que nos corresponda a nosotros para modificar el marco jurídico que permita abonar en ese sentido, con toda claridad estamos en esa tesitura de colaborar y de ser copartícipes del problema. Quiero decir que además en esta ocasión hay dos fenómenos trascendentales. Primero, que recientemente en este año aprobamos el Plan Estatal de Desarrollo. Tendremos la oportunidad en el presupuesto decidir qué aspectos hay que fortalecer. Yo espero que lo votemos y que podamos hacer las reservas correspondientes para que se fortalezca, porque luego quienes están en contra y en desacuerdo, pues de todo, finalmente también están en desacuerdo en estos temas tan trascendentales, tan importantes y que no se abona. En segundo lugar, ya lo decía, la participación aquí del señor gobernador. Y en tercer lugar, yo quiero decir que tendremos próximamente una oportunidad extraordinaria de poder refrendar nuestro compromiso en estos temas de seguridad. A nadie le conviene un gobierno débil, a nadie le conviene un secretario de Seguridad Pública cuestionado o un procurador cuestionado. Creo que tendrán que eficientarse las acciones que les correspondan a ustedes y mejorar las estrategias, pero a la par de ello tenemos que hacernos copartícipes. Yo llamo a que vayamos a la gestión extraordinaria, que en este año, lo hemos dicho en otros momentos, pueda atraerse recursos extraordinarios para fortalecer el tema económico como origen del problema y el tema de la estrategia de seguridad. Y lamento mucho, solo para terminar, que a mí no me hayan pasado tarjetas. Es una lástima que a mí no me hayan pasado preguntas, y sí pude observar cómo algunos otros compañeros de otras fracciones se las pasaron. Algunos las leyeron muy mal, por cierto. Habría que aconsejarlos, porque quienes se las dan de muy buenos oradores y que siguen Ciudadana Presidenta, para solicitarle respeto al señor orador. Para solicitar en el mismo fuera sentido, tan amable, señora presidenta. que no se haga un debate, señora presidenta. La presidencia de esta mesa está en su persona. Les ruego guardar orden correspondiente. Concluyo ya, presidenta. Y que concluya su participación, diputado. Concluyo. Para decir en ese mismo sentido, pues que vayamos en ese mismo orden, porque no es el tema central la manera en la que construimos nuestros discursos, pero no se puede pedir hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Es cuanto, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Isadora Santibáñez, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Pues primero que nada, para dar la bienvenida a este recinto oficial, a los integrantes del tema administrativo, ejecutivo que tiene que ver con materia de seguridad. Bienvenidos sean todos ustedes. La verdad es que estuvimos escuchando cada una de las participaciones y vemos efectivamente un número importante de acciones que se han realizado a lo largo de este año en materia de seguridad. Sin embargo, también es importante manifestar el sentir ciudadano. Y en el sentir ciudadano vemos cierta preocupación por este tema, y creo que es importante manifestarlo porque al final de cuentas nosotros somos representantes ciudadanos y nuestro principal objetivo dentro de esta legislatura es proteger a la ciudadanía. A mí tampoco me pasaron tarjeta y me las deben, pero sí comentar el tema. Primero que nada, enfocarme en las participaciones que se presentaron. En la participación de la Secretaría de Seguridad vimos un número importante de estrategias relacionadas a temas tan importantes como tiene que ver la nueva cultura social que implican los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Vimos estrategias también referentes a la prevención del delito. Sin embargo, el sentir ciudadano y la preocupación ciudadana es el número de muertes que ha habido en esta administración. Son más de 500 relacionadas a materia de seguridad. Y para nosotros es importante conocer esta estrategia de manera específica. ¿Cuál es la estrategia que tiene esta administración referente al tema de la disminución de muertes derivadas de la delincuencia organizada? Creo que es una pregunta que se realiza de manera respetuosa
reconociendo la labor que se ha tenido, pero también tratando de no ser juez y parte, tratando de tener un punto de vista objetivo en el que efectivamente no vamos a juzgar por juzgar y a decir que todo está mal, pero tampoco vamos a poner un escenario utópico en el que todo es perfecto. Se reconoce el trabajo, se reconoce la labor, se reconoce el esfuerzo, pero también es importante que nos platiquen respecto a este tipo de estrategias, porque al final de cuentas son las que por lo menos en mi distrito más preocupan. Al secretario de Seguridad, preguntarle, nos habla de tener una estrategia de seguridad, de aseguramiento, de hablar de inteligencia, se habla de una coordinación entre la Federación y el Estado. Sin embargo, las cifras de muertos en esta administración, también referentes al tema de delincuencia organizada, no han disminuido. Entonces, la pregunta específica es si ustedes como autoridades consideran que se podrían encontrar rebasadas y que es necesario hacer uso o la solicitud de la Marina para que se pueda generar mejores estrategias. Al final de cuentas no es un tema que sería nuevo en el estado de Zacatecas y tampoco sería un tema nuevo en toda la República. Constantemente los estados solicitan el apoyo de la Federación para combatir temas específicos y creo que el tema de la seguridad bien lo vale. Entonces, más que nada, esa es la pregunta específica, secretario de Seguridad, si ustedes consideran que es necesario hacer el uso o la solicitud a la Federación para que esté aquí la Marina. Y en el tema que tiene que ver con la Procuración de Justicia, procurador, bienvenido también sea este recinto de nueva cuenta, hacerle la pregunta específica respecto a una cifra que usted nos dio que de manera personal me parece alarmante. Ubican a Zacatecas dentro de los primeros lugares en materia de secuestro. Y el hecho de que un gobierno manifieste cifras reales, a nosotros ya nos da cierta certeza de saber que tienen el panorama claro de cuál sería una de las principales estrategias que se deben seguir en materia de prevención del delito y de procuración de justicia. Sin embargo, para mí sería importante conocer si por parte de la Procuraduría General de Justicia se tiene una estrategia específica delimitada, de ser posible que la mencionen, para disminuir este tipo de actividades en el estado de Zacatecas y con eso brindarle más certeza a la ciudadanía respecto a la seguridad que pueda haber en el estado. De mi parte sería cuanto, reconocerles el trabajo y la labor. Yo siempre lo he dicho, cuando vienen a glosas o a comparecencias algún secretario o representante de alguna de las diversas áreas administrativas de gobierno del estado, ustedes están aquí dando la cara por todos los funcionarios que trabajan con ustedes, por varios ciudadanos zacatecanos que día a día hacen la labor desde cada una de sus áreas o actividades. Entonces, más que nada sería eso, el reconocimiento hacia su trabajo y el reconocer también que estén aquí. Muchas gracias, sería cuanto, diputada presidenta, antes de que me quite el micrófono. Gracias, diputada Isadora. Tiene la palabra el diputado Jorge Torres, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Bienvenidos, secretaria, secretario, señor procurador. Hace meses, señora secretaria, se instaló el Consejo Estatal contra las Adicciones en el estado de Zacatecas. Yo sé que no es una sola persona, es un consejo y forman parte varias personas, o a lo mejor formamos parte muchos, debemos de formar parte muchos. Se lo comento porque quienes estamos en contacto con padres de familia en las comunidades, con los padres de familia de los niños, están en secundaria sobre todo, hay una preocupación que está creciendo cada día. Está aumentando de manera alarmante el consumo en jovencitos muy jóvenes, 14, 15 años, de drogas sintéticas, crack, piedra, cristal. Sí, yo me pregunto, ¿a quién nos toca o a quién le toca estar al pendiente de ese fenómeno? O sea, yo creo que ahí es donde debemos de estar trabajando también muy fuerte, en muchas áreas. Pero ahora es en las secundarias, antes eran en las universidades o con gente mayor. Pero no solo en las secundarias, en la zona rural. Es preocupante lo que escucha uno en las comunidades, inclusive con alto índice de marginación, consumo de este tipo de drogas. Yo me pregunto, ¿el Consejo Estatal está haciendo su trabajo o nada más ha iniciado aquí en lo más cerca o en algunas zonas? Eso es respecto a este tema. Señor Secretario de Seguridad Pública,
A mí me agrada llegar a algún punto que hay sorpresa, que hay un retén, porque sé que van a evitar problemas. Luego, pero me llamó la atención por qué la policía ministerial. Podría estar la estatal, la metropol, invitar inclusive a la Policía Federal, esa que están ahí en las casetas, y ahí sirva usted de enlace, señora secretaria, a los que nada más están al pendiente de vehículos de aspecto campesino para estarlos revisando, los detienen, los revisan y aprovechan porque pues el vehículo a lo mejor no está en las mejores condiciones. Que se los traigan mejor acá, porque sí, la queja de la ciudadanía, sobre todo la gente del campo, de las extorsiones, es muy recurrente. Entonces, además yo creo que la Policía Ministerial debería estar atendiendo los oficios de investigación de las carpetas de investigación o de las averiguaciones previas, para no rezagarnos, porque luego en la zona rural, en los ranchos y en la zona urbana dice la gente, ¿para qué denuncio? Si no hacen nada, dicen. ¿Para qué denuncio? Si otro día lo sueltan. Yo he insistido en que se genere la cultura de la denuncia, pero la gente no cree. El nuevo sistema de justicia penal, a mí se me hace que nos está generando, y lo comentaban ya que algunos otros diputados, de que haya una facilidad increíble para que los delincuentes salgan. Yo les digo, como decían allá en el rancho donde yo crecí, donde yo nací, perro que traiga huevos ni aunque le quemen el hocico. El que es delincuente es delincuente. ¿Ya le robaron las vacas y todavía lo sientan para que negocien? Yo creo que no. Yo estoy a favor de la prisión preventiva. O sea, no podemos estar esperando a que siga robando y se prepare hasta económicamente para cuando lo detengan de nuevo. Señor Procurador, ojalá y nos dijera si valió la pena la reforma al Código Penal que comentaba el diputado y compañero Chema. Es cierto lo que comentaba la diputada Lindy, ahorita es cuando la gente del campo, el ganadero, es cuando vende sus animales y es cuando más lo roban. Es su cosecha, es su ingreso para su familia de todo el año, ellos no tienen una quincena. Ojalá y estuviéramos más al pendiente, ojalá y en Valparaíso, en Fresnillo, en los municipios donde hay más ganadería, hubiera una mesa especializada o para atender los delitos de abigeato. Porque luego los agentes del Ministerio Público le dicen, es que, y a lo mejor hasta mañosamente dicen, requiero de 2 testigos. La gente se regresa triste, dice, pues, ¿quién vio? Pues, aunque hayan visto, no van a decir en qué hayan visto. Y no les especifican qué tipo de testigos. Ojalá y estemos más a favor de nuestra gente de la zona rural, de los ganaderos. Y luego escuchamos lo que a lo mejor de acuerdo a los derechos humanos nos comenta el señor secretario de Seguridad Pública, de que los internos ahora comen bien a sus horas. Entonces ahora resulta que comen mejor que los ganaderos, porque ellos se quedan sin comer, se quedan con hambre. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Jorge Torres. Con el permiso de todos ustedes, hago uso de para mi participación. El país completo está en duelo. En días pasados fuimos testigos de lo devastador de la naturaleza, con los sismos y huracanes que pasaron por nuestro país y que dejaron una secuela de muertos, alrededor de 400 muertos, y que lamentamos muchísimo que esto haya sucedido. En un año, en Zacatecas, tenemos 821 muertos, y lo peor aún, y lo más doloroso, es que es infringido por el propio hombre este flagelo de la inseguridad. Me da gusto que el día de hoy estén 3 funcionarios de primer nivel compareciendo ante este poder legislativo. Señora secretaria de Gobierno, señor secretario de Seguridad Pública, señor procurador. Tienen ustedes ante ustedes un auditorio, si ustedes me hacen favor de ver hacia el frente, tiene capacidad de 350 personas. Sería el doble si pensamos que fueran 700 muertos, pero son 821 los muertos que están. El día de hoy están algunos vivos, algunos muy vivillos, ¿verdad?
las estrategias de seguridad que se están dando en el Estado no están dando resultados. Y a mí me extraña muchísimo las declaraciones del secretario de Seguridad Pública cuando dice que el anterior secretario de Seguridad Pública, que fue un clamor ciudadano que fuera destituido por la falta de resultados, que ahora diga que hizo muy buen trabajo. Yo no escuché en su exposición cuál fue el buen trabajo que realizó o cuáles fueron los buenos resultados que hemos recibido a través de o que recibimos durante la gestión del anterior secretario de Seguridad, como no los he visto durante los 4 meses que tiene el actual secretario. Aunque reconozco los esfuerzos que se están dando, los resultados tampoco han sido manifiestos. Somos de los 5 estados en donde se nos señala con mayor infiltración de la policía por parte del crimen organizado. Y sin embargo también se dice que tenemos a la mejor policía y que se metan las manos al fuego por los policías. Y entonces, ante este escenario y ante estas declaraciones y ante lo que hoy hemos escuchado aquí, es una autocomplacencia y es un cerrar los ojos a la realidad de lo que está sucediendo realmente y que eso no abona para resolver el problema de la inseguridad. Quizá hubiera sido conveniente también acumular la serie de declaraciones y participaciones ante tribuna de lo que hemos ido señalando también en el tema de inseguridad para pues estar a la par, un informe de un lado y posicionamiento del otro. Sin embargo, bueno, pues como ya se ha dicho aquí, no abona mucho el formato y sería mucho lo que tendríamos que decir en esta materia. Pero finalmente yo quiero hacer algunas preguntas, aunque se me quedan en el tintero muchísimas otras por cuestión de formato, para los 3 funcionarios aquí presentes. A la Secretaria General de Gobierno, yo le pregunto, ante estos desastrosos resultados que tenemos en materia de seguridad, ¿se tiene contemplado cambiar el programa de seguridad y afinar sus estrategias? Porque finalmente no podemos empeñarnos en seguir en lo mismo para tener resultados igualmente nulos. Sin embargo, ¿cuál es la voluntad del Ejecutivo para poder hacer estos cambios? Y si usted considera que el mando único es el idóneo para poder tener la certeza, o tendremos que impulsar un mando mixto para que podamos continuar las estrategias de seguridad. También quiero preguntarle y aprovechar su presencia, aunque este es el tema del eje de seguridad humana. Usted como responsable de la política interna, ¿cuándo escucharemos de su parte o de parte del gobierno la convocatoria a un gran acuerdo democrático para transitar en este proceso electoral que ya inició hace más de un mes? Al Procurador General del Estado, quisiera preguntarle, toda vez que no escuché en su exposición, el papel que juegan los ministerios públicos en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque desde mi punto de vista son piezas claves que no están debidamente capacitados y que tampoco están exentos de la corrupción. Hay quejas tras quejas de los ministerios públicos, pero además, cuando estos no integran debidamente una carpeta de investigación, tampoco es posible que las policías puedan actuar en consecuencia. De nada sirve tener al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, a la Policía Estatal actuando si la Procuraduría del Estado no hace su trabajo debidamente, si no les da las órdenes para detenciones, si no les da las órdenes para poder actuar en consecuencia.
Y también preguntarle si el área de inteligencia de su dependencia es la más vulnerable, o por qué la Marina o por qué el gobernador fue a pedir a la Marina que le ayude en el área de inteligencia. El Estado no ha podido, después de todos estos años, tener un área de inteligencia debidamente estructurada para poder actuar. Y finalmente, al secretario de Seguridad Pública, dos preguntas y una muy concreta. Usted tiene 4 meses de haber asumido el cargo, pero ¿cuánto tiempo más podemos esperar los zacatecanos para ver resultados en materia de seguridad? Resultados palpables, reales. Y respecto a la policía, la dignificación policial también tiene un papel importante en este combate a la inseguridad. Los policías se quejan constantemente del trato que se les da, de los horarios inhumanos. También usted recordará que se hizo una manifestación donde los policías señalaban una dieta inadecuada, falta de viáticos, malos tratos, etcétera. ¿Cuál es el estado real que guarda la policía en estos momentos? Y si se está atendiendo también en esa materia, toda vez que exponen su vida día a día y no sabemos cómo se les está estimulando o si se les está garantizando sus derechos fundamentales. ¿Sería cuánto? Muy bien. Agotado la lista de oradores, se le cede la palabra hasta por 20 minutos a los ciudadanos funcionarios, empezando por la Secretaría General de Gobierno, posteriormente al Secretario de Seguridad Pública y al término lo hará el señor Procurador, respecto de los planteamientos formulados por las y los señores diputados, rogándoles nos apeguemos al tiempo establecido para poder desahogar